banca de desarrollo es una herramienta fantástica para articular al sector público con el sector privado, para facilitar que ese sector privado, en este caso el sistema financiero o los mercados de capitales u otros actores, los fondos de inversión, puedan tener una visión más de inclusiva, más de impacto, más de sostenibilidad, un aumento exponencial de los bancos de desarrollo porque han cumplido justamente ese rol contracíclico que en situaciones de crisis la banca no está dispuesta a soltar recursos. Buscamos atender las fallas de mercado. ¿Qué cosa es una falla de mercado? Visto desde la perspectiva de desarrollo, Sí. Es ahí donde las reglas de mercado y los actores privados no logran atender las necesidades de un sector, un determinado nicho de la población. Por ejemplo, el emprendedor que no tiene acceso a financiamiento porque no tiene historial crediticio. Una de las dificultades que tienen desde el Estado muchas veces es... Hola a todos y bienvenidos a Innovación Sin Barreras. Soy su conductor Jaime Sotomayor y hoy día es un episodio especial. Hoy día estamos haciendo el episodio número 200. Así es como lo escuchan. Ya vamos produciendo 200 episodios desde este podcast. Son 4 años que venimos haciéndolo, publicando todas las semanas para ustedes. Y espero que le estén disfrutando cada uno de ellos. Y bueno, para hacer este episodio especial, había un tema que hace tiempo quería conversar y es cómo el Estado está impulsando, promocionando el desarrollo económico en el país. En particular, obviamente mi interés está en el lado de Venture Capital y saber cómo podemos potenciar las startups desde Perú con una visión obviamente global. Y para eso he invitado a Jorge Velarde. Él es el presidente de COFIDE, Banco de Desarrollo de Perú, que está desarrollando iniciativas súper interesantes para impulsar, obviamente, el desarrollo económico del país, pero también temas de sostenibilidad medioambiental. También vamos a escuchar sobre lo que COFIDE ha venido haciendo en el pasado y las cosas que piensan hacer hacia futuro. Todo con la finalidad de cómo podemos ayudar al ciudadano de a pie. Bueno, acompáñenos en este episodio número 200. Estoy segurísimo que les va a encantar y van a aprender de un montón de cosas. Ahora sí, démosle la bienvenida a Jorge. Hola Jorge, bienvenido al programa. Gracias por participar el día de hoy. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y aprovecho en felicitarte por los 200 episodios del podcast Innovación Sin Barreras. Así es. 200 episodios a la fecha. Un hito que me llena de mucha alegría. No, felicitaciones, ¿no? Y de verdad un placer acompañarte en esta oportunidad. Nada, y justo no es pura coincidencia que este episodio 200 te haya invitado. Es un tema que me parece que es bastante relevante el que vamos a conversar el día de hoy. Era algo que yo no tenía mucho conocimiento hace poco, la verdad, y que he visto que han tenido ustedes un rol muy importante y que todavía tienen bastante espacio para poder aportar más. Entonces, más que yo spoilear no quién eres y qué es lo que están haciendo, me encantaría que tú puedas presentarte, cuál ha sido tu trayectoria profesional, qué es lo que has venido haciendo que te ha llevado a asumir este nuevo rol en COFIDE. Muchas gracias. A ver, bueno, resumirte en trayectoria profesional, en pocas palabras, va a ser difícil porque para un abogado de formación es difícil explicar cómo poco a poco, no sé si es válido decir que se deja de ser abogado, pero poco a poco asumes otros retos. Uno se puede recuperar en el tiempo, sí. Sí, algunos colegas considerarían que me he pasado al lado oscuro, más bien, por lo que implica tomar decisiones. Pero creo que es eso, ¿no? Es la intención de ir no solamente construyendo, digamos, la carpintería de las operaciones, sino pasar un poco a la toma de decisiones, y especialmente vinculado a desarrollo, que ha sido por donde dentro del sector financiero yo fui haciéndome un espacio, ¿no? Empecé como abogado, me formé en uno de los estudios más grandes de Lima durante 4 años, luego estuve en un banco, digamos, de corte local, ¿no? Más pequeño, pasé después a una banca, digamos, transnacional con operaciones en Perú. Ahí me tocó una coyuntura muy particular, me tocó cerrar. El banco en el directorio en Londres, este banco decidió cerrar su operación de banco en América Latina, excepto Brasil, y nos tocó, digamos, apagar la luz, ¿no? Transformar la operación a una rep office, ¿no? Ya, digamos, de 120 personas bajar
a menos de 20 personas. Y obviamente fue un reto bastante particular que probablemente me dio algunas de las experiencias que después también te llevan a tomar decisiones más difíciles cuando ya pasas a posiciones de gestión. Y bueno, aproveché esa coyuntura para salir a hacer una maestría, era la segunda porque había llevado un MBA part-time Oh, wow. en Perú, pero para hacer una maestría ahí en Derecho, pero especialmente enfocada en regulación de mercados financieros. Ahí descubrí un poco el mundo de los fondos de inversión, de fund formation, pero también de project finance, ¿no? Y eso me llevó después a quedarme poco más de 2 años en Nueva York en firmas de abogados que trabajaban mucho en América Latina y ver el financiamiento de varios proyectos o algunas fusiones y adquisiciones. Pero siempre el tema de proyectos y de desarrollo me apasionaba bastante. Así que además de trabajar en algunas operaciones en la región de la mano de las principales multilaterales, pues cuando recibí una invitación para entrevistas en una de ellas, en Caracas, que era la CAF, me entusiasmó ir a las entrevistas, aun cuando pensé, de ninguna manera voy a terminar en Venezuela, pero fueron 5 años y medio allá. ¿De la Venezuela que conocemos ahora o...? 2009, 2014, ¿no? Diciembre de 2014 me logro repatriar a Perú, cortesía de CAF, Sí. que veía un poco las dificultades de continuar con tantos expats en Caracas. Ya habían pasado algunas oleadas digamos, de descentralización y me pude enganchar en una de estas para regresar a Perú, algo que ya deseaba, tenía un buen número de años fuera. Y también en ese interín fue que, digamos, asumiendo algunas posiciones ya de liderazgo en la institución, se me presenta la oportunidad de pasar del mundo legal y de manejar un poco todos los temas legales de todo tipo de la organización, pasar a manejar el portafolio de inversiones, ¿no? Básicamente el producto equity o de cuasi capital, donde teníamos tanto inversiones en instituciones financieras de la región, básicamente en bancos de desarrollo, como COFIDE precisamente, o digamos, FDN en Colombia, BP Bolivia, y algunos bancos de fuera, ¿no? También con este perfil, Proparco en Francia, Sofit en Portugal, Cofides de España. Entonces, eso también me iba dando un nivel de expertise en el manejo de la banca de desarrollo, además de todo lo que es la inversión en proyectos de infraestructura, digamos, private equity y venture capital también, que cada vez me apasionaba más, dicho sea de paso. Así que, pues nada, es 14 años en la CAF y haciendo una carrera muy vinculada a desarrollo y muy de la mano con las prácticas, digamos, de movilización de capital privado, de adicionalidad y búsqueda de cierre de brechas, ¿no? Y de evaluación de impacto, que es otro tema que yo impulsé mucho en esos tiempos. Me llevaron a tener un especial interés por traer la discusión, el debate sobre los temas de desarrollo, ¿no? Y me imagino que eso fue parte importante de la razón por la que después de CAF y en un momento bisagra, digamos, creo, de mi carrera profesional, acepté este reto de COFIDE, ¿no? Donde ya llevo 5 meses. Sí, sí. Pero ya ahí tuve la oportunidad de estar en el evento que organizaron y sé los cambios, las nuevas noticias que ahora nos vas a contar un poco. Pero antes de continuar, o sea, no sé qué tan todos estamos familiarizados, los que estamos escuchando, lo que es un banco de desarrollo. Porque escuchamos el banco, no sé, tradicional como el Banco de Crédito, el Chase, el Citi, pero ¿qué es un banco de desarrollo? Correcto. Sí, esos son la banca comercial o la banca múltiple por el tipo de operaciones que brindan. A ver, un banco de desarrollo es un instrumento que tienen, digamos, los países para buscar cerrar brechas de desarrollo, ¿no? Principalmente. Ya sea de tipo multilateral, ¿no? Donde tienes varios países que se organizan para generar un banco de desarrollo, probablemente son los que tu audiencia está más familiarizada, pues seguramente todo el mundo sabe de la existencia del Banco Mundial, Claro. Son los que suenan más, los que digamos, publicitan y hacen sus del BID, de reportes. la Sí, CAF, sí. ¿no? Porque son bancos que tienen, digamos, participación peruana, por supuesto, pero, digamos, participación a su vez de muchos países, pero que tienen una clara misión de promover el desarrollo sostenible, ¿no? La integración regional, es decir, tienen ciertos fines
digamos que misionales que van más allá de generar una rentabilidad. Yo diría que un banco de desarrollo no debe ser medido por la rentabilidad que genera o por el retorno que brinda a sus inversionistas, que obviamente tiene que ser aceptable Sí. para quienes colocan el capital, pero debe ser medido por su eficiencia en cerrar brechas de desarrollo, en mejorar la productividad de las instituciones a las que está financiando, ¿no? O de trasladar los menores costos financieros posibles a los proyectos de infraestructura, por ejemplo, que pueda financiar. Entonces, por ejemplo, ahí haciendo un ejemplo de clientes, ¿no? O sea, un banco tradicional, banco comercial, ¿cuál es el perfil de cliente y cuál es el perfil de cliente de ustedes? A ver, en el caso de Cofide en particular, por la digamos, característica de banca de segundo piso que tiene, nuestro perfil de cliente directo es el intermediario financiero, aun cuando ya comentaremos, estamos buscando llevar a Cofide mucho más a promover desarrollo de todos los mercados financieros, lo que incluye mercado de capitales, mercado de fondos de inversión, etc. Pero el cliente directo, pues obviamente suele ser la institución financiera intermediaria que puede canalizar los recursos, en el caso de Cofide. No es necesariamente en todos los bancos de desarrollo, hay bancos de desarrollo que sí trabajan directamente con lo que nosotros denominaríamos beneficiarios finales, ¿no? Pero yo sí quisiera mostrar un Cofide que está muy interesado, ¿no? Y además una visión de banca de desarrollo muy interesada en que tú siempre, cuando evalúas o diseñas tus operaciones, tienes que estar pensando en el beneficiario final. Y el beneficiario final es la persona de a pie y especialmente el micro, pequeño empresario, el emprendedor, es decir, la base del aparato productivo que es la que mueve la economía de un país. Entonces, en esa medida que el foco esté en el intermediario, no nos va a garantizar que cumplir la misión que tenemos correctamente, ¿no? Yo creo que tenemos que llevar a prácticas que fomenten no solo la inclusión financiera y que más personas accedan a financiamiento y en mejores condiciones, sino dar todas las herramientas de capacitación o de educación para que aprovechen esos recursos. Yo creo que eso es fundamental. No se trata simplemente de intermediar recursos. Y eso solo se puede hacer cuando tú conoces quién es el beneficiario final y cuáles son sus necesidades. Pues si no conoces sus necesidades, ya sea asistencia técnica o educación, no vas a poder darle ese complemento o ese valor agregado a la canalización de recursos per se. También te he escuchado en un momento hablar de que también un poco el rol de ustedes está en fomentar este debate de cómo cerrar estas brechas, ¿no? Ahí un poquito cuál es ese rol cómo lo están pensando hacer. Sí, o sea, ciertamente parte de lo que nutre a la banca de desarrollo son todos los estudios en materia económica para cerrar esas brechas, para ver cómo podemos dinamizar la economía del país, cómo hacer que llegue los recursos, pero generar capacidades para desarrollo, para crecimiento, en fin, a todo tipo de sectores que requieren, sobre todo donde el sector privado per se no se da abasto. Y yo lo que mencionaba en el evento, y lo que te hace referencia, es que el Perú muchas veces replica los estudios, ¿no? Que pueden hacer desde la CEPAL, ¿no? En Naciones Unidas, como órgano que evalúa y propone las políticas para el cierre de brecha de desarrollo, o muchos think tanks o digamos, destacadas universidades en materia de cierre de brechas, pero estamos muy ajenos al debate de cuál es el rol que ya instrumentos dirigidos a promover ese cierre de brechas deben cumplir. Y ese es el caso de la banca de desarrollo, ¿no? La banca de desarrollo es una herramienta fantástica para articular al sector público con el sector privado, para facilitar que ese sector privado, en este caso el sistema financiero o los mercados de capitales u otros actores, los fondos de inversión, puedan tener una visión más de inclusiva, más de impacto, más de sostenibilidad, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Si nosotros seguimos pensando que la banca de fomento tradicional, ¿no? Que fue bastante satanizada en los 70, 90, porque eran como la caja chica del Estado, Claro. y llevaron a toma de decisiones que se entienden en la coyuntura del momento, como diciendo, no, hay que cerrar varios de los bancos de desarrollo que habían en el Perú en esa época.
porque no necesariamente estaban cumpliendo un verdadero rol de banca de desarrollo. Pero el debate y lo que nosotros justamente queríamos mostrar en el evento reciente es desde 2007, 2008, crisis financiera, y especialmente en los últimos 15, 20 años, lo que se ha visto es un crecimiento exponencial de los bancos de desarrollo porque han cumplido justamente ese rol contracíclico que en situaciones de crisis la banca no está dispuesta a soltar recursos. Claro, entonces anticíclico es porque en el momento donde todos, digamos, invierten, ustedes dicen, no, mejor nos pausamos porque ya hay suficiente capital, pero en el momento donde hay mucho susto, miedo y nadie quiere poner el dinero, es el momento donde justamente ustedes tienen que entrar. Exactamente, exactamente. Nosotros buscamos atender las fallas de mercado. Primero, y creo que esa es la tendencia en la banca de desarrollo, identificar esas fallas a partir de la experiencia de intermediación financiera que tiene el banco. Ahí son de para hacer, ¿qué cosa es una falla de mercado? Para los que no estamos familiarizados con un término. A ver, visto desde la perspectiva de desarrollo, Sí. es ahí donde las reglas de mercado y los actores privados no logran atender las necesidades de un sector o un determinado nicho de la población, ¿no? O sector económico. Y donde no hay, por ejemplo, el emprendedor que no tiene acceso a financiamiento porque no tiene historial crediticio, o esa micro o pequeña empresa que quiere dar un paso a la innovación y a adquirir herramientas digitales o tecnológicas, pero digamos, no tiene, por más que le puedan dar un crédito contra ciertas garantías, no tiene la capacidad de que apuesten por él para modernizarse, para tomar soluciones. Pero son fallas de mercado o oportunidades. Bueno, desde el punto de vista de la banca, claramente, ¿no? Deben ser oportunidades que hay que apoyar. Vamos a fallar, como todo banco, en muchos casos, pero de lo que se trata es de llevar a quienes tienen las condiciones, ¿no? A dar un salto cuantitativo y cualitativo en su acceso a recursos. Y ahí, por ejemplo, o sea, ¿por qué es que no hay otros actores que dicen, oye, acá hay una oportunidad, son millones de personas que sufren este problema, voy yo? ¿Cuáles son entonces ahí las barreras que justamente ustedes dicen, bueno, nosotros lo podemos hacer porque no buscamos ABC? Hay otros actores, yo no pongo en duda yeah. que muchos bancos privados tienen algún interés y lo notamos y para eso estamos justamente para apoyarlo, ¿no? En tener programas que están muy cercanos a responsabilidad social, pero que también están generándoles ingresos, ¿no? O sea, financian a quien está construyendo su casa, su primera propiedad, etcétera, pero incentivos como el Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, van a permitir que esa acción se expanda. Entonces, lo que termina siendo la banca de desarrollo, el Fondo Mi Vivienda es un ejemplo, ¿no? De alguna manera también de banca de desarrollo, lo que logra hacer bajo programas diseñados para potenciar esa acción del sector privado, o quizás compartiendo un subsidio o un bono de buen pagador o lo que fuera, vas a permitir que el banco se interese por atender un nicho que sin ese soporte de la banca de desarrollo del Estado, bajo programas, digamos, política pública, puedan lograr que se cierren esas brechas. Claro, suena que por momentos, hay momentos donde ustedes son como que los que empiezan a desarrollar algo y por otros momentos son catalizadores, ¿no? Porque fomenta que otros se involucren y crezca. Los dos son puntos claves en nuestra acción, ¿no? Yo creo, y de hecho los ejes en los que basamos nuestras intervenciones, ¿no? Parten mucho de la adicionalidad del brindar valor agregado, pero además de justificar bien cuándo intervenimos, porque efectivamente vamos a lograr impulsar digamos, al sector privado para que participe y para que complemente, porque las capacidades, primero los recursos del Estado son insuficientes para cerrar brecha de desarrollo, y las capacidades del Banco de Desarrollo también son finitas. Entonces, si tú no tienes a todos los actores, no tienes cómo llegar, claro. Y no solamente los actores, tienes que tener los productos, ¿no? Con la capacidad de atender esas necesidades que no están siendo atendidas. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre falla de mercado, probablemente una de las dificultades que tienen desde el Estado
muchas veces tenemos grandes políticas, pero no programas específicos donde tomen en cuenta quién se está quedando al margen, y una institución, digamos, financiera muy activa puede rápidamente buscar desplegarse en los sectores que están siendo desatendidos o en respuesta a situaciones. No sé, por ejemplo, hoy en día el turismo, más allá que siempre es un sector de cierto nivel de riesgo porque está sujeto a muchos factores, Sí. ¿no? Pero todavía sigue siendo un sector que se tiene que recuperar de la pandemia. Ujú. O en Perú prácticamente ningún banco está activo financiando reforestación. Algo de agroindustria ya hacemos. Ya. Hace unos años no hacía mucho Ujú. agroindustria la banca local. Pero en reforestación, ¿quién está? Entonces, tú inmediatamente lees, y si realmente tienes las capacidades para poder evaluar proyectos de reforestación, para poder hacer un análisis de riesgo de un proyecto de esas características, pues el Banco de Desarrollo está llamado a buscar suplir esa ausencia del Ujú. privado. Ahora, en el momento que el privado esté dispuesto a asumir ese riesgo, Ujú. eso pasa mucho en Project Finance, cuando llegas a completion, que es lo que llamamos al momento en el cual se termina la construcción del proyecto, entonces ya no hay riesgo de construcción, sino pasas a operar un proyecto dado. Claro. Es muy posible que ya tengas otros actores dispuestos a financiar, ya sean bancos primero, o ya sea que pueda salir con una emisión de bonos y en el mercado de capital esto se compra bonos. Entonces ya probablemente no hace tanto sentido que esté el Banco de Desarrollo, salvo por la integración de criterios ISG, ¿no? ESG. ¿Por qué? Porque nosotros probablemente podemos dar ese sello, ¿no? de ser una institución comprometida en la evaluación de este tipo de, de aspectos, para que otras instituciones también se sumen. Pero más allá de cuidar ciertos elementos, digamos, que fueron claves en la toma de decisión de apoyar un proyecto, desde el momento en que el sector privado puede entrar, creo que es el momento en el que la banca de desarrollo puede replegarse, ¿no? Se había escuchado en su momento, ¿no? Entidades como CAF o COFIDE, que ese sello, digamos, no toman el 100% de un proyecto, sino toman un porcentaje muy chiquito de financiamiento, pero ese aporte va más allá del capital, ¿no? Ese respaldo de que estamos evaluando quizás cosas que tú no estarías evaluando, que justamente son, ¿no? ESGs. Y lo otro que mencionas de el rol de una vez que ya está listo y hay apetito del privado, no, yo me salgo, es algo que, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita con el tema de Venture Capital, ¿no? Y ahí me gustaría quizás hacer un poquito de espacio y poder, de ahí vamos a retomar un poco las cosas que se vienen para COFIDE, pero haciendo de la poca esquina que entiendo, me encantaría quizás profundizar y que la audiencia conozca más de cuál ha sido este rol que ha venido haciendo COFIDE, el proyecto de fondos y hacia dónde van y cuándo dirían, ok, hasta aquí nomás ya hicimos nuestro trabajo. Lo cierto es que hay mucho trabajo por hacer, Imagino. no solo en Venture Capital, Sí, claro. pero a ver, no creo que haya que asustar a nadie en el sentido que COFIDE va a dejar No. de participar. Al contrario, creo que es un nicho, digamos, en el cual tenemos que ver toda la cadena, ¿no? Es un Ujú. ciclo digamos, desde la incubación o aceleración de una empresa, eh, y desde las etapas iniciales, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es que el ecosistema de Venture Capital en el Perú todavía pues tiene muchas carencias. Nosotros administramos el Fondo de Capital de Emprendimientos Innovadores, ¿no? Ciertamente ya tiene 3 inversiones en fondos de VC. Creo que el perfil de los fondos, y bueno, tenemos dos inversiones próximas a concretarse, el perfil de esos fondos y de esos gestores es un perfil, digamos, de tamaño de mercado mediano, cuando el mercado de VC, el ecosistema actual, post pandemia, además, ¿no? Es mucho más reducido. Entonces, sí estamos muy interesados en apoyar a los gestores, digamos, son first time fund managers, Ujú. ¿no? Por primera vez asumen el reto de gestionar fondos, pero entendiendo que están en una etapa mucho más, digamos, semilla, ¿no? Incluso presemilla en muchas de sus inversiones, porque manejan tickets mucho más reducidos y el acceso a inversionistas que tienen es bastante acotado, ¿no? El rol de COFIDE no solamente esperamos ver un
FCI 2, de hecho trabajamos con esa intención, tomando en cuenta esa naturaleza del mercado. Hemos estado conversando con PECAP, ¿no? O sea, tenemos un equipo en COFIDE que está manejando este proyecto. Y ya coordinaciones avanzadas con el Estado, porque digamos, este es un fondo que ha sido principalmente fondeado por el Ministerio de la Producción, pero desde el punto de vista de COFIDE, no solamente se necesita un fondo 2, digamos, con un fondo no vas a cambiar la realidad del ecosistema peruano, sino que hay que ver cómo atendemos desde las necesidades antes del acceso a estos pequeños fondos de inversión y las necesidades de continuar apoyando a quienes de repente no vamos a sacar un fondo 2 pensado necesariamente en esos grandes fondos, ¿no? Entonces, quizás, y en esto no puedo comprometer a COFIDE, pero sí me gustaría verlo con sus recursos también, quizás no solo, ¿no? Creo que es muy importante ir de la mano con otros inversores institucionales que tienen experiencia invirtiendo en fondos, y por qué no de otros bancos de desarrollo, digamos, de alcance regional o global, para apoyar a estos gestores, digamos, en su consolidación, ¿no? Entonces, si bien un nuevo fondo puede ir dirigido a gestores más pequeños, a esos gestores medianos o más grandes que ya van por su segundo o vayan a ir a tercer fondo, creo que solo en un caso, tendríamos que ver cómo los apoyamos quizás desde COFIDE directamente, ¿no? Claro. Pero sin duda tenemos mucho interés por ayudar a promover un ecosistema que se integre muy bien a lo que diría que es el mercado regional, ¿no? Yo creo que hoy en día la visión del ecosistema Venture Capital no se puede ver como una isla, así como probablemente cuando conversas con un emprendedor le dices tú tienes que mirar el mercado global o por lo menos regional, y si no estás en las principales plazas, olvídate de recibir financiamiento, o por lo menos tienes que tener una solución, un producto que va a poder escalar rápidamente. Lo mismo creo yo que pasa a nivel de ecosistema. O sea, no podemos pensar que quiero hacer un hub. Ni siquiera en otros países más desarrollados, en los ecosistemas más desarrollados, creo que apuntar a crear un hub a nivel país, no, hub será Miami. Claro. O sea, Sí. Digamos, o México, Hay Brasil. que ser franco. Hay que ser franco. Sí. O sea, creo que hay que pensar en un mercado latinoamericano y tratar de apuntar a ello, ¿no? Y desde COFIDE, pues nuestro interés obviamente es priorizar el desarrollo de startups peruanas o con intereses en Perú, ¿no? Si una empresa, digamos, fue gestionada originalmente afuera, pero viene a tener una participación importante en el mercado y este es el momento en el que está creciendo, necesita apoyo, ¿por qué no apoyarla también, ¿no? Pero anhelamos ver, ¿no? Al igual que seguramente muchos de tu audiencia, los primeros unicornios peruanos o las primeras, digamos, gestoras de fondos exitosas que ya se consoliden y que tengan socios peruanos. Lo que pasa es que justo el rol que tienen es súper importante. Porque, claro, están entrando en este espacio donde todavía no hay suficientes fondos institucionales o corporativos o family offices interesados en ese activo porque no tienen experiencia, no han visto mucho referente en la región, ¿no? Es el huevo de la gallina, ¿no? Entonces, al ustedes entrar, no solamente cubren una parte de esa carencia de capital para este tipo de fondos, sino que a la misma vez, a través de este due diligence, también está ese sello que también hace que los que quizás estaban un poquito en duda, digan, ok, si están yendo ellos, ¿por qué también no puedo ir juntos? Entonces, hay eso. Y lo que decías de los diferentes estadios de los fondos es también totalmente cierto. Porque puede, y pasa tipo en Venture Capital, donde, o en startups, donde hay un momento donde hay un montón de capital en la etapa pre-semilla, semilla, y de repente en serie A, serie B se estancó. Y el problema es para todos, porque no solamente para los inversionistas que están atrás, sino los que ya hicieron la inversión. Si saben de que al final no hay capital para las etapas más tardías, esas startups probablemente no terminen llegando al nivel de escalamiento que esperaban. Entonces, al igual con los fondos, o sea, un fondo pre-semilla está esperando pues, que hayan suficientes fondos A, serie B, como también
que una vez que hagas tu primer fondo, haya dinero como para poder hacer el segundo fondo, porque puedes tener excelentes resultados, pero si el capital no está ahí... Es exactamente lo que iba con que hay que mirar todo el ciclo y no sirven soluciones aisladas que no ven, digamos, el potenciar todo el ciclo para que no vaya a haber una brecha en determinado momento, ¿no? Y eso lo estamos viendo, o sea, de hecho, desde hace varios años, conversaciones, estando en CAF con Sí. BitLab y con otros actores inversores, en el mercado VC decíamos, es una falla que hay en el mercado, una carencia, es que no hay fondos de follow-on investment, por ejemplo. Entonces esa empresa que de repente le está yendo bien, pero todavía no está en condiciones de hacer su IPO, no tiene cómo salir al mercado, ¿no? A levantar capital. Y de repente es un muy buen momento para, digamos, para una segunda inversión que sin sacar de repente a la gestora inicial o sacándola porque ya no tiene plazo para seguir invertida en la empresa, pueda ayudar a darle oxígeno, ¿no? Digamos, como dicen ustedes, runaway. Sí, aumentarle el runway a la startup. Sí. Para poder llegar digamos, sí. a su IPO o al momento en el que el mercado está dispuesto a financiarlo en buenos términos, ¿no? Y en ese sentido también hemos promovido acercamientos con soluciones como Scalex en Chile, a través del mercado de capitales, para buscar darle participación digamos, como emisor a empresas más pequeñas, pero que están en un momento de crecimiento importante y que pueden generar expectativas de inversores en el mercado. Y nosotros esperamos que pronto tengamos muy clara ya la hoja de ruta de cómo, digamos, implementar esa misma plataforma aquí en Perú y, entre tanto, cómo llevar a algunas empresas peruanas a utilizar la plataforma en Chile, ¿no? O sea, creo que eso es parte de lo que esperamos ver y lo hemos estado en coordinaciones para ver si en el evento de este año de PCAP se puede promocionar o promover, digamos, esta plataforma, ¿no? Y la hoja de ruta que hay que cumplir. Ah, perfecto. Nada, yo sí miro con muchas ansias de todo lo que van a salir de este espacio. Yo como gestor de un fondo nuevo, veo los retos que hay desde que tienes la idea hasta levantar los primeros cheques y no solo tengo que mirar lo que se viene a futuro. Sí valoro mucho que existan este tipo de iniciativas. Entonces, mientras más puedan hacer, bienvenido. Ahí estaremos. Bueno, hay que escuchar mucho, ¿no? Yo soy de los que siempre levanta la voz para decir, nosotros no solo se trata de salir a vender o hacer, sino si tú no escuchas, ¿no? No estás atento a las necesidades, pues las soluciones que vas a brindar se pueden quedar cortas. Así que es súper importante que a través de este espacio y de todas las opciones que tengan a nivel gremial o lo que fuera, lleven su lista de requerimientos. Esto es lo que se necesita, ¿no? O sea, a veces uno ve esta representación de determinados actores, pero no van con la lista clara. Esto es lo que necesitamos. Así ¿no? es, así es. Yo creo que uno siempre tiene que estar preparado, así como tú estás con tu pitch ¿no? Al día, bueno, quien representa a los gestores, o quien representa al ecosistema, siempre tiene que tener su pitch listo para decir, esto es lo que se necesita, porque en cualquier momento se abre una ventana, no sé si en COFIDE o en el Estado, en donde fuera, para tratar de implementar algunas políticas que nos ayuden a reforzar el ecosistema, ¿no? Y para convencer a otros inversionistas de participar. Eso, a ese punto iba a ir, de que sí, digamos, quizás no sé si en el podcast, estoy segurísimo que en el podcast lo tengo que haber mencionado, pero digamos que últimamente un poco la conversación en el ecosistema es cómo logramos que haya más participación de los actores que son claves en el ecosistema de Venture Capital, en ecosistemas maduros, como es el caso de los family offices, los corporativos, estos fondos institucionales, las AFPs. Entonces, ¿cómo logramos involucrarlos a que inviertan también en Venture Capital, que es algo que están totalmente relegados? Volteadas y miras en Chile, family offices ya invierten hace tiempo. En México, si no me equivoco, las AFPs ya están invirtiendo también en Venture Capital. Entonces, ¿cuál es este rol que ocupa el Estado para fomentarlo? Y creo que lo principal que te van a decir los del sector privado es muy riesgoso. Entonces claro, básicamente lo que están diciendo volteado es, oye, ayúdame a bajar el riesgo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú
para que mi oferta sea más riesgosa. Entonces, sé que hay 1000 cosas, como por ejemplo, yo entro como inversionista, como privado, pero como público, entro al fondo, invierto, pero le pongo un tope a mi retorno para que así el upside del privado sea mayor y entonces, ok, para ese riesgo ahora sí me justifica. Entonces creo que hay un montón de cositas y lo que tú dices, conversarlos, entender qué es lo que les preocupa más, es lo que permite quizás formar las iniciativas correctas. Claro, en un segmento de alto riesgo como Venture Capital, evidentemente las inversiones van a las propuestas disruptivas, innovadoras, que tienen un potencial de escalamiento muy alto, pero que obviamente están en etapas demasiado tempranas como para poder garantizar el éxito, ¿no? Entonces, no es fácil en un mercado todavía no maduro como el peruano convencer a family offices que estas empresas que nacen en un mercado pequeño como el Perú realmente van a tener la capacidad de salir a un mercado regional o global, permitirles además que depositen su confianza en un equipo gestor que va a administrar sus recursos por un plazo tan largo como 8 o 10 Así años, es. en algunos casos. En algunos casos 12. En algunos casos más, Sí. si recuperan, ¿no? Es complejo. Ahí, digamos, efectivamente la participación de algunas instituciones puede ayudar a brindar ese confort. Otro es dar algunos incentivos que pueden venir incluso también como mecanismos de salida, ¿no? O sea, obviamente, mecanismos de salida es si el portafolio no vale lo que invertiste, pues recuperarás parte de tu capital, pero no el 100%. Sí. Pero de repente brindarles algunas oportunidades de liquidez contra sus inversiones podría ser interesante. Sobre todo eso es para, no sé si tanto para family offices, pero por lo menos para institucionales, ¿no? Si uno quiere que inversionistas institucionales puedan participar en fondos de VC, probablemente con algún incentivo de salida, de repente bajo ciertos estándares, tener una institución, digamos, como un banco de desarrollo, ofreciéndote, bueno, tú puedes venir a hacer líquido tu inversión bajo ciertas características, obviamente el descuento que corresponda, podría ayudar. Otros mecanismos es quizás ayudar a nivel de especialización. No es buena la práctica de invertir y además participar en la gestión de esos fondos. Yo he tenido varias experiencias en las cuales ha sido negativo, incluso he visto cómo algunos fondos, por tener en su comité de inversiones a los inversionistas, entonces deciden si la coyuntura de mercado no es la mejor para este tipo de inversiones y más bien tienen la posibilidad de colocar sus recursos mejor, entonces te empiezan a decir, no me interesan estas propuestas por mejor que vengan, porque tengo algo mejor que hacer con mi plata. Claro. ¿No? Entonces, no es buena práctica tener al inversionista tomando decisiones de inversión, tiene que confiar en el gestor, pero sí es buena práctica la transparencia total, incluso la participación, digamos, sin voto, decirlo así, ¿no? en la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que eso puede ayudar, ¿no? La mayor transparencia, mayor flujo de información, eso es bueno. Algún nivel de especialización, ¿no? Yo creo que obviamente hay que diversificar algunos riesgos, pero puede, digamos, buscarse ciertos nichos para que cada gestor, digamos, proponga a esos potenciales inversionistas, entonces que pueden ser muy apetecidos, muy atractivos para ellos, ¿no? Probablemente no todo family office va a invertir en cualquier fondo, pero si está muy vinculado a innovación, ¿no? En nuevas tecnologías, en un sector que es donde tradicionalmente ellos han estado invertidos, no lo van a dejar pasar, ¿no? Porque si no lo toman ellos, la competencia puede sacarles una ventaja si es que tiene mejores, digamos, herramientas para potenciar sus negocios, ¿no? Entonces, quizá va por ahí, ¿no? Ir atacando los inversionistas por nichos específicos. Y por donde más les... Seducirlos donde más les llaman. Sí. O más preocupación pueden tener de perderse la oportunidad. Así es. Hay que usar el FOMO, el Fear of Missing Out. A ver, te quiero agradecer por darme ese espacio para el tema que justo más me llamaba la atención, ¿no? Que es Venture Capital, es mi esquina, como te decía. Pero no quiero dejar también la oportunidad de poder explorar y compartir con la audiencia más cosas de lo que ustedes están haciendo. Entonces, sé que hay unas primicias que no sé si ya están o se vienen.
Pero ¿qué nos puedes compartir de lo que se viene para A adelante? ver, nosotros estamos en un proceso de transformación. O sea, la intención es renovar Cofide, modernizar Cofide, ¿no? Próximamente todavía no tengo novedades, pero esperamos poder, dentro del marco de las facultades delegadas que se aprobaron al Ejecutivo, poder sacar una norma que modernice el marco legal de Cofide. Lo que sí hemos hecho ya en estos meses ha sido ajustar el plan estratégico, ¿no? Y como te decía, ahora nuestro plan estratégico busca posicionar a Cofide como un actor que no se agota la intermediación financiera. Obviamente seguirá siendo core nuestro fortalecer a la banca, a las microfinancieras, que en este caso son las cajas municipales principalmente, eh, para llegar con una mejor oferta financiera a los beneficiarios finales. Pero queremos ver pues, un Cofide más activo en mercados de capitales, en ecosistemas de fondos de inversión, factoring. También buscamos potenciar a Cofide en lo que es su acción como financiador de la infraestructura y los grandes proyectos de inversión productiva del país. O sea, si no tenemos un banco de desarrollo comprometido 100% en sacar adelante estos proyectos desde el día 1, con capacidad de conocer el proyecto mejor que nadie y al sponsor hacerle una evaluación desde el primer día que se adjudican ese proyecto, nuestras capacidades de cerrar esas brechas va a ser mucho más limitada, ¿no? E incluso de garantizar, como dije hace un rato, que los términos del financiamiento sean los mejores posibles. En Perú tenemos una brecha de infraestructura muy grande porque tenemos muy mala capacidad de ejecución del gasto, ¿no? Y terminamos pagando por los proyectos mucho más de lo que deberíamos. Y parte de esos sobrecostos, no todos, pero parte, son sobrecostos financieros también. Y ahí es donde la participación de una institución como Cofide puede colaborar, y una participación eficiente, Claro. que hoy en día también hay algunas ineficiencias, a lo mejor no me explayo, pero las que estamos sujetos porque, claro, el marco legal que tenemos nos limita, ¿no? Nos limita, por ejemplo, a actuar a través de otras instituciones O sea, el financieras. marco legal básicamente es tu camisa de fuerza de El habilitador, lo que ¿no? te dice, ¿qué puedes esto es hacer, lo que qué no vas a puedes hacer, esto hacer? es lo que no vas a hacer. Así es, Ok. ¿no? Ahora, dentro de lo que podemos hacer hay varias cosas, y eso es lo entretenido de esta posición. Hay oportunidades para ir haciendo, y de hecho, recientemente, por ejemplo, hemos aprobado un programa de inversión en bonos sostenibles, ¿no? Probablemente aprovechando un expertise de Cofide. Cofide es el principal emisor de bonos etiquetados y uno de los actores más importantes en el mercado de capitales peruano, y de hecho es el primer emisor, institución financiera en mercados internacionales que emitió un bono sostenible. Wow. Lo tuvimos este año. O sea, etiquetado, ¿no? Social en el caso del bono que emitimos este año. Sin querer entrar a mucho detalle, pero o sea, ¿en qué consiste un bono sostenible o etiquetado? Un bono es una obligación, Sí, ¿no? sí. que asume una empresa, ¿no? De pagar capital y unos intereses, ¿no? Por el cual levanta recursos a un determinado plazo, ¿no? Entonces es un título o valor que en este caso se emite a través de mercados financieros. Puede ser una oferta pública o una oferta privada. En estos casos de oferta pública, lo que hace que un bono sea sostenible es que tú lo estructuras bajo un marco, digamos, de bonos temáticos que establece reglas claras sobre qué cosa puedes denominar verde, social, azul, sostenible. Teóricamente es porque cubres más de uno de esos nichos. Y tienes todo un proceso, una metodología para determinar cuál va a ser el uso de esos recursos y cómo le garantizas al inversionista que no solamente está dando los recursos para, digamos, los fines corporativos o el proceso, sino que los vas a usar en esto que, de acuerdo a la evaluación y a una certificación de un tercero, ¿no? Califican para ver. Entonces, por ejemplo, energías renovables. Voy a financiar todo un proyecto de energías renovables. Entonces se pudo emitir un bono verde. Voy a financiar un proyecto de agua y saneamiento. Entonces se podría emitir un bono azul. De hecho, hemos anunciado en el evento que estamos trabajando en la emisión del primer bono azul del Perú, pero sobre el cual esperamos tener noticias muy pronto. Y para no pecar de ignorancia, pero o sea, ¿qué valor agregado le genera que sea un bono sostenible, bono azul? O sea, ¿cómo eso impacta a la hora de que alguien dice, yo voy a comprar eso? Súper válida tu consulta. Y tiene un impacto, primero porque hay una posible mayor demanda. Hay muchos inversionistas que buscan que sus portafolios cumplan, ¿no? Con un nivel de responsabilidad social o de integración de criterios ESG en su portafolio, ¿no? De hecho,
Creo que hacia eso está yendo mucho el mercado. Todavía nos faltan bastantes instrumentos que permitan, digamos, que realmente existan los incentivos, ¿no? Yo soy de los que cree que mientras no diferenciemos no solamente la evaluación de riesgo y la prima de riesgo que estás pagando cuando un bono, digamos, no cumple un propósito social o ambiental, respecto del que sí, yo creo que hay espacio para considerar que un emisor que es comprometido con temas sociales o ambientales, pues posiblemente va a tener mayor predisposición a manejarse responsablemente para asegurar el repago de ese bono, ¿no? Pero hay que generar todavía algunos incentivos. No obstante, los incentivos pueden ser de muchos tipos y hay incentivos regulatorios en otras partes del mundo o, digamos, de fondeo que tienen que aseguran que haya demanda por este tipo de instrumentos. Y eso ha sido una prueba. El bono que sacamos este año, tuvimos una sobredemanda 4.1 veces el monto que nosotros ofertamos y en parte consideramos que se debe a que era el primer bono etiquetado sostenible, en este caso social, que salía en mercados internacionales emitido por COFIDE, ¿no? Entonces creemos que hay ese espacio y eso es lo que nosotros estamos ahora tratando de replicar acá en Perú. Cuando te hablaba del programa de bonos, lo que queremos es ver a COFIDE como un inversionista ancla que le asegura a cualquier emisor, ya sea recurrente o un nuevo emisor en el mercado que quiera sacar su bono en el mercado local, que si su bono es etiquetado, o sea, si va a cumplir esos fines sociales o ambientales y está certificado, COFIDE va a poner una oferta para adquirir aunque sea el 25% del bono. Entonces ya tienes parte de la colocación asegurada y eso promueva mayor dinamismo en el mercado de capitales, ¿no? Entonces eso ha sido, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que hemos trabajado, basándonos en el expertise que ya tenía Sí, COFIDE. claro. Lo que no hacía COFIDE es ser proactivo en lanzar esa propuesta al mercado Claro. diciendo, oye, emitan que yo voy a comprar. O sea, lo hacía, Sí, digamos, se iban evaluando las diferentes oportunidades, sí. se definía si se invertía o no se invertía, porque había que manejar igual la tesorería. Ahora lo que hemos pasado es, oye, vamos a llamar al mercado y decirle, esta es la ruta. Ajá. Entonces, ahí estamos cumpliendo lo que Claro. te decía, ese rol de articular al Claro. sector privado también para decirle, Acompáñanos. si la ruta es la sostenibilidad, Claro. emite tu bono sostenible Sí. y cuenta con nosotros. Claro, Si claro. tu bono no es sostenible, no te puedo asegurar que vamos a invertir. Bien. Entonces, ese es un poco el enfoque que hemos dado en este específico programa y que espero que se vayan replicando pues, en otros sectores, ¿no? Y no hemos hablado mucho de la pequeña, la mediana empresa, Ujú. y no quiero que parezca que no Claro, es una claro, no, preocupación, no. Sí. y es total. O sea, creo que lo mencioné al inicio, tenemos que acompañar esos programas de intermediación financiera con capacitación, educación, asistencia técnica, que permita a estas empresas crecer, pero un especial interés en financiar la innovación. O sea, nosotros no podemos quedarnos rezagados en lo que hoy en día es una carrera por abrazar soluciones tecnológicas, digitales, ¿no? Gestión de datos, ¿no? O sea, si una empresa ya no es data driven, Ujú. digamos, va a quedar rezagada. Todos tokenizan la información al máximo Ujú. para sacarle el mayor provecho posible y en tiempos de inteligencia artificial generativa eso es Ujú. fundamental y de hecho no solamente nosotros queremos aplicarlo en COFIDE, Claro. es parte de la ruta, sino queremos que COFIDE tenga algún nivel de facilidades para llevar este tipo de soluciones a la mediana, a la pequeña empresa, ¿no? Eso sería una seria modernización de las pymes y las medianas que creo que no están tan conectadas con la tecnología. Sentar las condiciones para que se pueda dar es bien importante. Y tú me pedías una primicia, no está, digamos, asegurado aún, pero espero que pronto retomemos y fortalezcamos la práctica que ya tiene COFIDE, tanto a nivel del, digamos, Centro de Desarrollo Empresarial, que es, digamos, un espacio desde hace 20 años que COFIDE ha venido brindando asistencia a En emprendedores. el primer piso ¿no? de la oficina de COFIDE. Así es, el primer Es más, piso, en un ¿no? momento que seguramente yo he algunos hecho. han visitado. No, yo he sido mentor en más de una ocasión ahí. Ah, Sí. Entonces, la idea es potenciarlo, Sí. pero además recuperar todos los espacios para, digamos, que quien busca información pueda acceder a ella. Entonces, de alguna manera sí queremos trabajar, como digo, no tenemos todavía del todo asegurados los recursos, pero lo estamos buscando, Ujú. para poder no depender de mentores, digamos, Voluntarios. voluntarios, ¿no? Que pro bono
aportan parte de su tiempo y su experiencia, sino para tener también capacidad de, primero, asumir más los gastos, ¿no? que esto implica, pero también de poder tener algún nivel de personal contratado que asegure que siempre va a haber quien responda ante las consultas y facilite el acceso. Hoy en día no necesitas tantas personas, lo que necesitas es acceso a una base digital, donde estén todas las datas, facilitar, además, las universidades tienen materiales importantes, los gremios tienen materiales importantes, algunos bancos tienen materiales, o cajas rurales o municipales tienen algunos materiales importantes de capacitación, Sí. educación. Pero a veces lo que buscan es la solución o la respuesta específica, ¿no? Entonces, de repente, si nosotros podemos convertir este CDE en digamos, una herramienta para llegar a las respuestas que los emprendedores, los empresarios buscan, sería fantástico, ¿no? Y en esa línea, ojalá que COFIDE pueda retomar, por ejemplo, la Feria del Emprendedor. Digamos, viendo que he hecho COFIDE, porque siempre hay que mirar el pasado, descubro que COFIDE tenía una feria interesante con participación precisamente de los mentores, Sí, sí. ¿no? Y se daban consultas clínicas gratuitas, o se llevaban a los principales proveedores de soluciones para el crecimiento o para el acceso a financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Entonces, yo ya he hecho, le he pedido a un equipo dentro de COFIDE que empiece a trabajar en proyectar lo que podría ser una nueva feria de emprendedor después de 11 años que no se hace, ¿no? Entonces, y además recogiendo prácticas que se están haciendo en Chile o en Brasil, ¿no? Que nos parecen novedosas y que incrementan de repente el atractivo para que, digamos, algunos empresarios vayan, pues no solamente es el acceso a nuevas tecnologías, sino de repente a ver quiénes pueden ser sus socios el día de mañana, ¿no? Cuál puede ser su hoja de ruta, o a casos de éxito, ¿no? Entonces, en fin, ya ojalá tengamos espacio más adelante para hacer los anuncios cuando esto sea realidad, pero sí esa es la dirección en la que estamos trabajando. En el evento al que fuiste, una de nuestras panelistas, ¿no? Mencionaba la importancia de acercarse a la gente. Sí. ¿No? COFIDE tiene que estar más cerca del beneficiario final. Y eso lo tenemos totalmente asumido. Y este tipo de espacios también deben servir no solo para brindar oportunidades, sino para nosotros Está llevarnos bueno. esos retos. Porque si no pierdes perder el contacto, ¿no? Te vuelves ajeno a su problemática, ¿no? Por eso que cuando escuchaba banco de segundo piso, lo hace sonar como que yo estoy lejos, ¿no? Yo estoy por arribita, ¿no? A mí que me venga a hablar el institucional, yo... No, pero sí me parece bueno que estés cerca y tomando el pulso de al final quiénes son los que se van a ver más beneficiados de las políticas y acciones que hay. Claro, si alguien está, digamos, llamado a estar en contacto y a entender las necesidades de la población, pues es un banco público. Así es. ¿No? Entonces, Está súper. Totalmente de acuerdo. Te voy a hacer unas últimas preguntas para antes de cerrar la conversación. Y bueno, espero que no sea repetitivo, pero quizás ahí no lo hemos mencionado. Pero ¿cuál ha sido el proyecto de COFIDE que más te ha inspirado en los últimos años? Yo te diría que lo que más me motiva cuando he visto cómo ha evolucionado COFIDE en estos 4 últimos años a raíz de la pandemia, cuando surge la pandemia, buscan a COFIDE y le encargan reactiva. Ah, claro. Y COFIDE empieza a manejar reactiva de un día para otro, digamos, con Excel, digamos, todo, digamos, con los recursos que tenía en el momento, claro. Y además, digamos, en pandemia seguramente con casi todo el equipo remoto. Sí. Y a mí lo que me ha emocionado es ver, digamos, desde Reactiva, programa que, digamos, ha tenido un impacto importantísimo para evitar pues, que cesen las cadenas de pagos, ¿no? en el marco de una crisis como la que vivimos. Pero pasando por los programas FAE, ¿no? para apoyar a ciertos sectores, pero ahora Impulso Mi Perú, lo que he visto es una evolución tremenda y eso me motiva. ¿Por qué? Porque hoy en día la asignación de estas garantías a las instituciones financieras para que coloquen créditos, ¿no? Con tasas, digamos, preferenciales, ¿no? Gracias a la cobertura de esta garantía del Estado. Lo cierto es que se hace en forma automatizada, se hace en tiempo real, cruzamos sistemas. O sea, entonces pensar que en 4 años, claro, todo, ¿no? Lo que han podido avanzar. Se ha podido avanzar para que hoy en día incluso los mecanismos de asignación permitan que pueda competir una caja municipal pequeña con el banco de crédito,
son dignas de destacar. Y me parece que demuestra que, aun cuando hay mucho por trabajar en incremento de capacidades, no lo niego, yo creo que hay que fortalecer mucho COFIDE, hacia eso estamos trabajando, pero creo que hay el talento Ujú, necesario ujú. como para poder creer que Claro, podemos desplegar las claro. ambiciosas Claro que iniciativas que te he ido claro ventilando, que se ¿no? necesita era ese empujoncito, pues, ¿no? Espero que Así no es. se requiera otra pandemia para dar el siguiente No, por salto. supuesto que no. Pero sí, Sí, si tú me preguntas sí. qué me motiva, qué me gusta, hay algunos otros programas fascinantes como Las Únicas, que son, digamos, programas con el cual buscamos la inclusión financiera de poblaciones rurales o de empresarios rurales. Entonces, la verdad que eso es fascinante. Me ha tocado la oportunidad de ir, por ejemplo, cerca de Pucallpa, visitar digamos, agricultores que tienen 4 o 5 hectáreas de cacao o unas señoras que hacen chocolate, ¿no? A partir del cacao que hacen en la zona, o otros que cultivan palma, en fin, tenemos en otras zonas café o artesanos, ¿no? Que hacen artesanías, pero que son poblaciones rurales y que con asistencia técnica y sobre todo con una metodología que les permite que ellos empiecen a trabajar con una mini cooperativa, ¿no? Es una unión de crédito y ahorro, ¿no? Son más únicas, se empiezan a prestar entre ellos y apoyar entre ellos para ir creciendo. Y obviamente empiezan a aprender lo que es tomar un préstamo, Sí, pero no van al sistema financiero, sino se empiezan a prestar entre ellos claro. o con los recursos que Increíble. eventualmente nosotros podemos ayudarles. Entonces, sí hay programas fascinantes, no me quiero quedar solo en reactiva y Pulso Mi Perú, que a veces suenan Ya, son los programas que del han tenido más Estado, exposición también pero, mediática, entre otras ujú, cosas más. pero la verdad es que COFIDE tiene cosas muy Qué chévere. interesantes para potenciar, ¿no? Programas de bionegocios, programas de financiamiento dirigidos a empoderar a la mujer, y lo que hay que hacer es, digamos, llevarlo a otra escala, ¿no? Para que, y lo mismo con las únicas, hay que llevarlos a otra escala para que realmente tengan el impacto que se necesita para cerrar brechas de verdad. Y ahí para llevarlo a la siguiente escala, o sea, si tienes ahorita la oportunidad de llegar al oído de las personas que tienen esa decisión, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que deberían escuchar? Bueno, que nos aprueben nuestro proyecto sin cambio. No, Claro, claro. no, ciertamente hay espacio para dialogar y Sí, todo crecimiento debe ser gradual, sí, ¿no? Uno no puede saltar de un día así para es. otro a hacer de todo. Pero efectivamente que se eliminen algunas barreras que tenemos hoy para poder hacer más operaciones y obviamente todo fortalecimiento patrimonial es bienvenido, Mm, ¿no? Nosotros estamos proponiendo la apertura del capital para tener también algunos accionistas privados con voz y voto que se sienten a complementar la visión que puede tener, digamos, el Estado a la hora de tomar decisiones sobre hacia dónde debe ir la banca de desarrollo o para tener las capacidades que de repente hoy no tenemos. Hay muchos tipos de operaciones que no hemos estado haciendo o no hemos sido tan activos y que otros pueden conocer mejor y por eso lo estamos invitando. Pero creo que lo importante es que logremos un fortalecimiento y el apoyo de las distintas ujú. actores del Estado, sobre todo, pero también del sector privado, para sumarse en fortalecer y modernizar la banca de desarrollo y entender que tener un banco de desarrollo es un complemento, ¿no? Para poder hacer brechas muy potentes. Última pregunta. Siento que ha gustado ya muchísimo de tu tiempo y pensaba hacia el futuro, ¿no? Sé que recién llevas 5 meses en el rol y estoy segurísimo que estarás por un buen tiempo. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar en Cofide? Cuando termines, cuando digas, sabes que ya hice mi trabajo, ¿qué quieres voltear y decir, mira lo que he dejado? Sé que puede ser Es puede una... apegar mucho al No, ego, ¿no? Pero no, sí, pero a ver, sí, sí, te entiendo y voy a tratar de sortear la pregunta con algo sí, sencillo para sí. terminar sin darle muchos rodeos. Yo quisiera dejar una institución líder, ¿no? De vanguardia y que pueda ser un referente en muchos aspectos en lo que es la banca de desarrollo, ¿no? Y que en general todos se sientan familiarizados con ella, ¿no? O sea, ojalá que no haya mucho por explicar qué es COFIDE, ¿no? Sino que sea, digamos, una institución que cae bien. Pucha, el Estado tiene muy pocas que están ahí, o sea que tienes que hacer, tienes que ser el referente, ¿no? Sin duda, Mostrar ser ojalá. el Bueno, referente. la verdad que es un reto muy, muy simpático, entretenido, pero obviamente también implica harta responsabilidad y bueno,
es el Estado. O sea, que es una experiencia compleja, por supuesto, y ojalá pues que poder estar a la altura. No, totalmente. Y creo que si algo que me llevo un poco de esta conversación y lo he conversado con algunos otros que han pasado por el podcast, y es que a veces vemos el Estado, o muchos no queremos ni siquiera tener involucramiento con el Estado, no queremos trabajar para el Estado, o sea, como que lo vemos como, no quiero, hay un cierto rechazo. Entonces, volver a hacer que una entidad estatal sea atractiva, llamativa, que la gente diga, oye, yo quiero trabajar en Cofide, yo quiero asociarme con Cofide, yo quiero vincularme a Cofide, yo creo que sería un legado espectacular. No digo que no sea así ahorita, no me saquen de contexto, por favor, pero digo que otras entidades del Estado digan, oye, ¿por qué no seguimos el mismo camino de Cofide? Mira el súper resultado que le ha sido para ellos si simplemente cambiamos nuestra manera de hacer, si nos abrimos a conversar, si es que escuchamos a nuestro cliente final. Súper importante. Que se animen y de verdad creo que tenemos la mejor voluntad de que ese cambio sea para bien y para que al final mejore la calidad de vida de las personas, que eso es esa es la misión del banco al fin y al cabo. Buenísimo. Gracias, Jorge, por venir. No, muchas gracias, Jaime. Encantado de acompañarte y de nuevo felicitaciones por los 4 años y estos 200 episodios. Que sean muchos más y muchos éxitos a ti y a todo el ecosistema de VC. Así es, hay que seguir remando, pero ahí estaremos. Sí. Y nosotros para acompañarnos. Eso. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao.